¿Sabías que España fue uno de los imperios más grandes del mundo y una de las superpotencias más poderosas de la historia? El territorio de España en la actualidad abarca aproximadamente 195.365 millas cuadradas, compuesto principalmente por tierras en la península ibérica. Comparte fronteras con Portugal hacia el oeste, Francia al norte, así como con el pequeño Principado de Andorra. España también mantiene control sobre las Islas Baleares en el Mediterráneo y las Islas Canarias en el Atlántico, además de dos pequeños enclaves, Ceuta y Melilla, situados en la costa norte de Marruecos. No obstante, a principios del siglo XIX, la extensión territorial que España reclamaba llegaba a un asombroso total de más de 5 millones de millas cuadradas, abarcando casi toda América desde California hasta Argentina, y llegaba incluso más allá, hasta el otro lado del Océano Pacífico, con las Filipinas en Asia Oriental. A pesar de que este fue el apogeo de las posesiones territoriales de España, muchas de estas tierras fueron sometidas al dominio español en los 3 siglos anteriores, durante uno de los ascensos al poder más notables y rápidos de cualquier nación en la historia. Así es como España se convirtió en la primera superpotencia mundial. Pero primero, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, darle al like y activar las notificaciones para no perderte ni un solo detalle de nuestras historias sobre imperios. Solo aquí en tu canal Legión de Imperios. Hacia la segunda mitad del siglo XV, España ni siquiera existía formalmente. En aquella época, la península ibérica estaba compuesta por varios reinos cristianos, entre los cuales destacaban el Reino de Castilla y el Reino de Aragón. A lo largo de los 7 siglos previos, ambos reinos habían recuperado gradualmente el territorio que habían perdido frente a los moros, los invasores islámicos que llegaron desde el norte de África y conquistaron gran parte de Iberia a principios del siglo VIII. En 1469, en un esfuerzo por unir sus reinos en una unión dinástica y consolidar aún más el poder cristiano en la región, la reina Isabel I de Castilla y el rey Fernando II de Aragón se casaron, efectivamente comenzando un gobierno conjunto de facto de una España unificada. Con sus reinos unidos, la reina Isabel y el rey Fernando lograron completar con éxito la reconquista de la península ibérica en nombre de la cristiandad, expulsando a la última facción musulmana remanente, el Emirato de Granada, en 1491. Habiendo asegurado ahora sus fronteras internas, los monarcas católicos podían mirar hacia expandir sus dominios aún más lejos y capitalizar las crecientes rutas de comercio internacional que se estaban desarrollando hacia ubicaciones más ricas y exóticas en el extranjero. Este enfoque ya había sido adoptado por el vecino de España, Portugal, desde tan temprano como la década de 1420. Habían explorado gran parte del Océano Atlántico y la costa africana en busca de una ruta marítima más rápida y económica hacia las Indias Orientales productoras de especias, con la esperanza de eliminar a los caros intermediarios venecianos y otomanos que controlaban el comercio hacia Europa desde Oriente Medio y a través del Mediterráneo. Fue contra este telón de fondo que un marinero genovés llamado Cristóbal Colombo, o Cristóbal Colón como lo conocemos hoy, llegó a finales de la década de 1480 con una propuesta para encontrar una ruta marítima alternativa hacia Asia. Siendo ya un navegante con amplia experiencia, Colón defendió una nueva idea. En lugar de navegar hacia el sur y alrededor de África, se podría llegar a Asia navegando hacia el oeste y circunnavegando la Tierra, creyendo que habría un vasto mar ininterrumpido que se extendía desde Europa hasta las Indias Orientales. Inicialmente, solicitó al rey Juan II de Portugal que financiara tal expedición a principios de la década de 1480, pero sus solicitudes no tuvieron éxito. La noticia de la proposición de Colón rápidamente llegó a la corte de Isabel y Fernando, quienes estaban deseosos de replicar el éxito mercantil de sus vecinos portugueses y establecer sus propias rutas comerciales ultramarinas. Acordaron respaldar la empresa, y tras muchos años de peticiones y cuidadosa planificación, Colón finalmente zarpó con 3 pequeños barcos, la Niña, la Pinta y la Santa María, el 3 de agosto de 1492. Después de un viaje de más de 2 meses, los barcos tocaron tierra en la mañana del 12 de octubre en una isla que Colón nombró San Salvador,
creyendo que había llegado a las Indias Orientales. También nombró a los pueblos nativos de esta isla como indígenas. Procedieron a explorar más, cartografiando gran parte de las Bahamas, el norte de Cuba y la Española, antes de regresar a España en enero de 1493, con la noticia de que se habían descubierto tierras aún no reclamadas por los europeos. De vuelta en Europa, Isabel y Fernando estaban más que entusiasmados con los descubrimientos, y rápidamente enviaron a Colón de nuevo en un segundo viaje, esta vez con 17 barcos. Posteriormente, Colón cartografió gran parte del resto del Caribe, mientras que un tercer viaje entre 1498 y 1500 resultó en el primer contacto con el continente de Sudamérica. Fue en este punto que Colón se dio cuenta de que había descubierto inadvertidamente un continente completamente desconocido. En su cuarto y último viaje a partir de 1502, Colón navegó a lo largo de gran parte de la costa de América Central. Cuando murió en 1506, posiblemente algo decepcionado por no haber encontrado la ruta marítima oeste hacia Asia que había propuesto, no obstante, había iniciado una serie de eventos que llegarían a transformar la historia del mundo. Tras el descubrimiento hecho por Colón, un serio conflicto emergió entre España y Portugal respecto a quién tendría el control y la influencia sobre estas nuevas tierras. Se negoció el Tratado de Tordesillas entre ambas naciones, con el Papa Alejandro VI actuando como intermediario. Firmado el 7 de junio de 1494, este tratado dividió efectivamente el mundo fuera de Europa en dos esferas de influencia, una para España y la otra para Portugal. Se creía en ese entonces que esto otorgaría a España todo en las Américas, aunque posteriormente se revelaría que Brasil caía dentro de la región asignada a Portugal. Incluso mientras se negociaba el Tratado de Tordesillas, se preparaban pasos para establecer asentamientos españoles permanentes en el Nuevo Mundo. El primero fue la ciudad de Santo Domingo, fundada por Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal, en la isla de la Española, en lo que hoy es la República Dominicana, en 1496. A partir de allí, se estableció una amplia gama de asentamientos españoles por todo el Caribe durante las décadas de 1500 y 1510. Cuba se convirtió en el centro del naciente Imperio Español en 1515, tras la conquista de la isla de manos de los nativos y el establecimiento de La Habana. Mientras tanto, continuaba la exploración del continente americano, y en 1513 el explorador Vasco Núñez de Balboa cruzó el Istmo de Panamá y se convirtió en el primer europeo en avistar el Océano Pacífico. El desarrollo de la presencia española en el Caribe fue solo un trampolín hacia una mayor expansión imperial. Los centros de civilización de los nativos americanos se encontraban en el continente, en particular en América Central, donde pueblos como los mayas y los olmecas habían desarrollado sofisticadas civilizaciones a lo largo de miles de años. Cuando llegaron los españoles, el poder nativo predominante era el Imperio Azteca, que gobernaba gran parte de lo que es hoy México desde su capital Tenochtitlán, una vasta ciudad construida sobre un lago y accesible solo por grandes calzadas hechas por el hombre. Al principio, los españoles comenzaron explorando la península de Yucatán en 1517, pero pronto llegaron rumores de un rico y poderoso imperio hacia el oeste. Armado con esta información, un conquistador llamado Hernán Cortés zarpó con una pequeña expedición desde La Habana el 18 de noviembre de 1518 y llegó a la costa mexicana unas semanas más tarde. En el verano de 1519, Cortés fundó el asentamiento de Villarrica de la Veracruz, que se convirtió en su base de operaciones en el Golfo de México. Desde allí, comenzó a avanzar hacia el interior, reuniendo aliados entre los pueblos nativos como los tlaxcaltecas, a quienes los aztecas habían conquistado y oprimido durante décadas. A principios de noviembre, Cortés llegó a Tenochtitlán. Los aztecas, liderados por su monarca, el rey Moctezuma II, recibieron con cautela a los españoles, quienes fueron vistos con una mezcla de asombro y temor, sospechando que estos hombres vestidos con armaduras metálicas y portando armas europeas podrían ser dioses, pero también temerosos de cuáles serían sus verdaderas intenciones. Cortés pronto trató de tomar el control de la ciudad, deteniendo a Moctezuma y solicitando refuerzos del Caribe.
Cortés mantuvo el mando durante los siguientes 6 meses, pero las relaciones entre los españoles y sus anfitriones pronto se volvieron tensas. El 29 de junio de 1520, Moctezuma fue asesinado por su propio pueblo mientras pedía calma. La noche que siguió, conocida en español como la Noche Triste, Cortés y sus hombres fueron expulsados de Tenochtitlán, perdiendo casi todo el inmenso tesoro que habían acumulado desde que ocuparon la ciudad. Sin embargo, Cortés logró reorganizar a su pequeño grupo de españoles, que contaban menos de 1000 hombres, así como a sus numerosos aliados nativos durante el otoño y el invierno de 1520. Al llegar la primavera siguiente, comenzó su campaña de regreso hacia Tenochtitlán, y para principios del verano la ciudad estaba rodeada, comenzando un asedio que duró 10 semanas. En la batalla subsiguiente, la gran civilización azteca fue efectivamente destruida. Muchos de los pueblos nativos ya habían sucumbido a los estragos de enfermedades europeas como la viruela, que los españoles habían traído sin saberlo consigo. Los nativos casi no tenían inmunidad natural a estas enfermedades, y como resultado, millones murieron en masa. Aquellos que lograron sobrevivir, o que aún no habían sido afectados por la enfermedad, tuvieron luego que enfrentar la ira de los españoles y sus aliados nativos al entrar en la ciudad. Los tlaxcaltecas estaban particularmente decididos a erradicar todo rastro de sus opresores aztecas al saquear, robar y destruir la ciudad, matando a muchos de sus habitantes en el proceso. Posteriormente, Tenochtitlán pronto sería restablecida como Ciudad de México y se convertiría en la capital administrativa del Virreinato de la Nueva España. Los recursos, sobre todo el oro y la plata extraídos de las Américas, jugaron un papel crucial en mantener la economía del imperio en movimiento. Sin embargo, a medida que el siglo XVI avanzaba, la gestión de tales recursos se volvió cada vez más compleja, enfrentándose a desafíos logísticos y morales significativos. México no fue el único centro de civilización avanzada en las Américas. Mucho más al sur, en lo alto de los Andes, pueblos como los Chavín y Nazca habían construido sociedades sofisticadas desde tiempos antiguos. Para cuando los españoles llegaron al Nuevo Mundo, la civilización inca había emergido como el poder dominante en la región, gobernando un territorio que abarcaba gran parte del Perú, Ecuador y Bolivia actuales. El primer contacto con los incas ocurrió a mediados de la década de 1520, después de lo cual, 2 conquistadores, Francisco Pizarro y Diego de Almagro, lideraron un grupo de hombres hacia Perú con el objetivo de conquistar el poderoso imperio. Su primera expedición en 1528 no tuvo mucho éxito, aunque al igual que Cortés en México, introdujeron la viruela en la región, lo que diezmó la población nativa y debilitó la resistencia antes de la llegada de la conquista española. Además, los españoles estaban divididos entre sí en Perú, con Pizarro y sus hermanos liderando una facción e ilustres como los Almagro liderando otra. Esto resultó en una especie de guerra civil entre los conquistadores españoles, incluso mientras luchaban contra los incas. Pizarro finalmente fue asesinado por Diego de Almagro II en 1541. Para ese momento, los españoles habían establecido el control sobre gran parte de la región, que ahora gobernaban directamente desde la recién fundada capital en Lima. El Virreinato del Perú fue establecido en 1542 como contraparte del Virreinato de Nueva España. Sin embargo, los incas continuaron ofreciendo resistencia hasta bien entrada la década de 1570. La conquista de estas 2 grandes civilizaciones nativas y el establecimiento de los virreinatos de Nueva España y Perú formaron la base del Imperio Español en el Nuevo Mundo durante el siglo XVI. A fines de la década de 1530, el explorador español Hernando de Soto comenzó una serie de exploraciones a lo largo de la frontera norte de Nueva España, en las que cartografió gran parte del territorio que abarca lo que hoy es el sur de Estados Unidos, desde Florida,
Georgia y las Carolinas hacia el oeste a través de Mississippi, Luisiana y Texas. Había también avanzadas civilizaciones aquí, culturas constructores de montículos que vivían en importantes pueblos y ciudades como Etowah y Cahokia. Mientras tanto, mucho más al sur, Juan Díaz de Solís había sido el primer explorador español en cartografiar la desembocadura del Río de la Plata, cerca de lo que hoy es Argentina y Uruguay, en 1516. Otro explorador, Pedro de Mendoza, lideró una expedición aquí 20 años después y estableció el asentamiento de Buenos Aires el 2 de febrero de 1536. Aunque, al igual que en América del Norte, gran parte de Argentina y la vecina Chile permanecieron prácticamente sin tocar por los españoles durante muchas décadas. La expansión española a través de las Américas fue un proceso gradual y se centró principalmente en las regiones de México y Perú. Mientras todo esto ocurría en las Américas, también se estaba estableciendo una colonia española al otro lado del Océano Pacífico, cuando Fernando de Magallanes realizó su circunnavegación del mundo entre 1519 y 1522, descubrió un archipiélago de islas en Asia Oriental, que se encontraba dentro del lado de la frontera de Portugal de acuerdo con el Tratado de Tordesillas. A pesar de estar al oeste de la línea para ser reclamadas por España, se realizaron más exploraciones en estas islas en la década de 1540, durante las cuales fueron nombradas las Islas Filipinas en honor al príncipe Felipe, heredero del trono español. Solo después de que fuese coronado como el rey Felipe II en 1556, se envió finalmente una expedición militar a las Filipinas para establecer una colonia española allí a mediados de la década de 1560. La isla norte de Luzón, la más grande del archipiélago, fue rápidamente conquistada y la ciudad de Manila fue fundada en 1571. Sin embargo, los españoles enfrentaron una fuerte resistencia de los habitantes musulmanes de la isla sureña de Mindanao y las islas adyacentes más pequeñas. Al igual que en el Nuevo Mundo, el dominio español sobre las Filipinas fue fragmentario desde el principio, con solo Luzón efectivamente bajo control completo. Era reconocido que serían necesarias inmensas sumas de dinero para financiar a los hombres y materiales necesarios para sustentar este vasto imperio, y los recursos obtenidos de las Américas eran fundamentales para mantener en movimiento la economía del imperio. Después de que España reclamara estos nuevos territorios, poco tiempo después de la conquista de los aztecas y los incas, se descubrieron grandes minas de oro y plata en México, Bolivia y Perú. Los españoles comenzaron a extraer estos metales preciosos de manera intensiva y explotaron a los pueblos nativos de la región, utilizándolos como mano de obra forzada, particularmente en lugares como una mina en las cercanías de Potosí, en Bolivia. Esta montaña de plata, descubierta en 1545, producía el 80% del suministro mundial durante los siguientes 2 siglos. Este metal precioso se transportaba por tierra hasta puertos como Cartagena, en Colombia, y luego se reunía en una flota anual de tesoros que era enviada de vuelta a España. Tal era la cantidad de oro y plata que entraba en las arcas de España, que provocó un periodo masivo de inflación global, conocido como la Revolución de los Precios, en la segunda mitad del siglo XVI. A medida que más españoles continuaban llegando a las colonias, comenzaba a emerger una sociedad compleja en todo el imperio español. La mayoría de los que partieron de España hacia el Nuevo Mundo en el siglo XVI eran hombres solteros, a menudo los hijos menores de la nobleza española, en busca de prosperidad en las Américas. Por el contrario, muy pocas mujeres dejaron España de esta manera, y muchos de los hombres que llegaban a México, Perú y otras regiones se casaron con mujeres nativas. Como resultado, pronto comenzó a formarse una población mestiza en todo el imperio, caracterizada por el predominio del español como idioma hablado y la prevalencia del catolicismo en todos los aspectos de la vida colonial. Además de más europeos que llegaban a las Américas a partir de finales del siglo XVI,
se hizo cada vez más común la llegada de esclavos de África Occidental, particularmente al Caribe, donde las prósperas plantaciones de azúcar requerían muchos trabajadores. A pesar del aparentemente interminable flujo de tesoros que se extraían de las colonias, a principios del siglo XVII ya había una disminución en la cantidad de oro y plata que llegaba de vuelta a España. Además, el gobierno español gastaba tanto de este dinero en sus guerras en Europa, que el rey Felipe II tuvo que declarar la bancarrota 4 veces durante su reinado. Esta mala administración y la disminución del suministro de oro y plata del Nuevo Mundo acabarían conduciendo al inicio del declive del Imperio Español. Para este momento, las conquistas españolas y la expansión territorial en las Américas se habían detenido en gran medida, ya que no quedaban más civilizaciones importantes como las de los aztecas o los incas para subyugar. Más importante aún, los franceses, holandeses e ingleses habían comenzado a ocupar gran parte del territorio en América del Norte que había sido reclamado por España, pero que hasta ahora no había sido colonizado adecuadamente. Estos 3 poderes también comenzaron a amenazar el dominio español del Caribe durante este tiempo, mientras luchaban por la posesión de muchas de las islas. Inglaterra, por ejemplo, arrebató el control de Jamaica a España durante la Guerra Anglo-Española de 1654 a 1660. Todo esto era sintomático de la creciente estagnación del Imperio Español en el siglo XVII. Al inicio del siglo XVIII, la sociedad colonial española había madurado hasta el punto de que ahora había asentamientos a lo largo de una vasta franja de tierra, desde el norte de México hasta Chile y Argentina. Algunas regiones permanecieron en gran medida inexploradas, notablemente el árido desierto de Atacama, en lo alto de los Andes, así como las densas selvas infectadas de enfermedades de Guyana. Sin embargo, 2 áreas que estaban experimentando un interés creciente durante la segunda mitad del siglo XVIII fueron California y Texas. En particular, el suroeste de California estaba siendo explorado por el misionero franciscano Junípero Serra y sus seguidores a partir de finales de la década de 1760. Durante la siguiente década, establecerían una docena de asentamientos misionales a lo largo de la costa de California, que luego servirían como la fundación de las ciudades de San Diego, Los Ángeles y San Francisco. Mientras tanto, en los centros más establecidos de autoridad colonial española, como la Ciudad de México, Lima, Buenos Aires y Santiago, crecían las divisiones. A principios del siglo XVIII, había efectivamente 3 clases de individuos viviendo aquí: los peninsulares, que eran administradores y recién llegados a las Américas que habían nacido en España; los criollos, que eran personas de ascendencia española nacidas en el Nuevo Mundo, pero de padres exclusivamente españoles; y finalmente los mestizos, personas nacidas en las Américas con una mezcla de ancestros españoles y nativos. Estos diversos grupos desarrollaban diferentes lealtades hacia España, con los criollos y mestizos cada vez más creyendo que las colonias estarían mejor gobernándose a sí mismas. A pesar de que al final del siglo XVIII el Imperio Español claramente se había estancado, aún no había colapsado. Sin embargo, serían los acontecimientos en Europa los que finalmente determinarían el destino del Imperio Español. Para 1808, Napoleón Bonaparte, el emperador de Francia, había decidido tomar el control directo sobre España e instalar a su hermano José como su rey. Esto desencadenó una serie de levantamientos en toda América del Sur y Central, liderados por figuras como José de San Martín en Argentina, Bernardo O'Higgins en Chile, Simón Bolívar en Venezuela y Colombia, así como Miguel Hidalgo en México. Entre 1808 y 1810, estalló una serie de guerras de independencia en todas estas regiones con nacionalistas coloniales, tratando de usar la oportunidad creada por la ocupación de España por parte de Francia como un medio para liberarse del poder español en América del Sur y Central por completo. Sin embargo, se enfrentaron a elementos realistas y pro-españoles dentro de cada uno de estos países, particularmente a los peninsulares. Así, estas guerras de independencia se convirtieron en largos y prolongados conflictos que se extendieron a lo largo de la década de 1810. Además, una vez que el legítimo rey Fernando VII recuperó el trono español en 1813,
la ayuda del Estado español comenzó a llegar de nuevo a las colonias para suprimir las rebeliones. No obstante, frente a esta adversidad abrumadora, Simón Bolívar logró liderar una revolución exitosa en Venezuela, Colombia y Panamá, que llevó al establecimiento de la Gran Colombia como un estado independiente en 1819, lo cual fue formalmente ratificado en 1821. Luego, actuó más al sur empleando sus recursos para liberar a Perú del dominio español con una victoria en la batalla de Ayacucho en diciembre de 1824. Para entonces, José de San Martín y otros ya habían logrado establecer la independencia de Argentina de España en 1816, mientras que Chile siguió su ejemplo en 1818, con su declaración de independencia, aunque la guerra contra España allí se prolongó hasta 1826. Más al norte, después de 11 años de guerra intermitente, México también dejó el Imperio Español en 1821, estableciendo brevemente el primer Imperio Mexicano, pero fue rápidamente seguido por la Primera República Mexicana en 1823. Las revoluciones de principios del siglo XIX erosionaron prácticamente en su totalidad el vasto imperio ultramarino de España. Sin embargo, algunos territorios remanentes permanecieron bajo su control que posteriormente guardaron celosamente durante el resto del siglo XIX como los últimos vestigios de su grandeza nacional. Estos incluyeron Cuba, Puerto Rico y una serie de otras pequeñas islas del Caribe, así como las Filipinas en Asia. No obstante, a medida que España se vio cada vez más arruinada por la inestabilidad política en casa a lo largo de gran parte del siglo XIX, estas últimas colonias comenzaron a experimentar guerrilla e insurrección en intentos de lograr la independencia. Al final, fue la Guerra de Independencia de Cuba, que comenzó en 1895, la que marcó el capítulo final del otrora poderoso Imperio Español. La guerra allí se prolongó durante varios años y finalmente llevó a la intervención de Estados Unidos en 1898. La consecuente Guerra Hispanoamericana fue un conflicto breve en el que España fue derrotada rotundamente y tuvo que renunciar al control de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas, que todas se convirtieron en dependencias de los Estados Unidos en mayor o menor medida. Con eso, el vasto e inmensamente rico imperio español, que había comenzado con un descubrimiento fortuito por parte de un marinero genovés, llegó a su fin después de 400 años. Gracias por ver este contenido. Queremos darte las gracias por llegar hasta aquí, y si encontraste útil esta información, por favor danos un pulgar arriba y compártela con tus amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal para más videos sobre historia. Solo aquí, en Legión de Imperios.